Bienvenidos a su programa A Jesús por María. Y vamos ahora a tener un tema muy especial. ¿Y por qué digo especial? Porque hoy vamos a hablar de los jóvenes. Vamos a hablar de la presidia juvenil. Y, como siempre, nos trae esa hermosa cátedra nuestro querido diácono Orlando Barros. Mire, ya ni puedo pronunciar su nombre. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Marisa. Buenas noches para usted y para todos nuestros oyentes. Agradecerles realmente por su atención y por su dedicación a la realización de estos programas que nosotros venimos haciendo semanalmente. Algunas veces por inconvenientes con nuestro trabajo y el tiempo no podemos ponernos de acuerdo, porque usted también tiene sus ocupaciones con su familia, sus hijos que necesitan su atención y no podemos transmitir el programa, pero el Señor nos da la gracia y nos da su ayuda para que nosotros podamos hacerlo. Correcto, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Entonces, como usted nos mencionaba en la introducción, vamos a hablar de los presidios que requieren una particular mención o atención, que son dos, los presidios juveniles y los presidios en los seminarios. Pero vamos a dedicarnos únicamente a los presidios juveniles. Probablemente vamos a hacer dos programas. Muy bien. Este y el próximo. Y cuéntenos, ¿de qué trata? Bueno, miren. Cuando la curia aprueba y con arreglo de todas las normas especiales para imponer, se podrán establecer los presidios para legionarios menores de 18 años. ¿Cuántos presidios se necesitan para establecer una curia? 2 o más. Y vamos a ver la importancia y algunas diferencias que existen entre los presidios juveniles y los presidios de adultos. En algunos lugares, como en este país, le llaman también los presidios junior. Son los presidios juveniles, que son todos aquellos, cuando hablemos, nosotros escuchemos legionarios hablar de los presidios junior o presidios juveniles, no hay ninguna diferencia, es lo mismo. Sino que en el lenguaje inglés se habla como los presidios junior y en español se traduce únicamente a juveniles. El capítulo que nos habla precisamente de los presidios juveniles es el capítulo 36. Pero el manual de la Legión de María también hace mención en el capítulo 14, específicamente en el punto 22 del capítulo 14. Y nos dice el manual lo siguiente: un ejército garantiza permanentemente su porvenir fundando academias militares. De igual modo, cada presidium debe contemplar la fundación y dirección de un presidium juvenil como algo esencial de su propio ser. Muy bien. En la milicia, los batallones se preocupan por formar academias militares. Los ejércitos de los países tienen academias. ¿Y qué sucede en estas academias? Allí se forman los jóvenes que en un futuro van a ser los militares, que van a tomar el mando, van a tomar las riendas y van a dirigir al ejército. De la misma manera, en la Legión de María también hay que formar academias. Como la Legión de María es un ejército, nosotros somos un ejército, pero el ejército de María, que tenemos armas y escudos. El arma es la oración, especialmente el rezo del Santo Rosario. Y el escudo, nuestra fortaleza, la obtenemos
en la Eucaristía y en el Santísimo Sacramento. Vamos a pelear una guerra que probablemente va a durar toda nuestra vida peleando esa guerra. Pero en el transcurso del desarrollo de esa guerra vamos a librar muchas batallas. En las batallas van a haber algunos heridos, algunos van a caer. Y eso va sucediendo porque es lo normal. Pero como la Legión de María, siendo un ejército, tiene que persistir, entonces tiene la necesidad de formar también sus academias, que son los jóvenes que se forman y en un futuro van a ser quienes dirijan a la Legión de María, quien tomen la rienda y el derrotero para pelear esas batallas y al final salir triunfadores de esta guerra contra el enemigo espiritual. Pues estas academias en la Legión de María se llaman presidia juveniles. El presidium juvenil tendrá como oficiales a 2 legionarios adultos. Siempre. Todo presidium juvenil debe tener dentro de su oficialidad 2 legionarios adultos. Y es preciso escoger a estos legionarios adultos con mucho cuidado, que sean personas que tengan cierta carisma para la formación de los jóvenes, para tratar a los jóvenes y dirigir a los jóvenes. Pero además de eso, debe poseer cualidades como legionarios adultos. El trabajo de los legionarios adultos en el presidium no es otro que la formación de los jóvenes. Y esto será considerado como su trabajo legionario. Si tienen tiempo, si tienen la voluntad, pueden hacer otros trabajos. Es más, pueden pertenecer a un presidium adulto, realizar su trabajo en el presidium adulto y también dirigir a los jóvenes. Pero la Legión de María se está satisfecha con que el legionario adulto, si es preciso, se dedique única y exclusivamente a la formación y a la dirección de los legionarios juveniles en los presidia juveniles. Una pregunta, diácono, y digamos, los jóvenes también tienen que leer y saber todo el manual. Precisamente porque está en un proceso de formación. Ellos tienen el manual, cada legionario tiene su manual y los legionarios juveniles van. Lo que pasa es que, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero adelantarme incluso un poco a esa pregunta que es muy buena. A los legionarios juveniles no se hace mucho énfasis de pronto en el trabajo que tengan que hacer, sino en su formación. De hecho, el director espiritual debe aprovechar la locución para hablarles temas que estén en el manual, para que ellos se formen. Porque de pronto, como son jóvenes, lo leen, pero como el manual no es un libro de texto normal que el que tienen en la escuela, un libro de historia o de geografía o de matemáticas o de psicología, no es un libro como tal, sino que tiene un lenguaje muy específico y que a veces tiende a confundir porque no se entiende el lenguaje de la Legión de María. Acordémonos que la Legión de María toma la terminología de la Legión Romana. Tenemos muchas palabras que están en latín, como por ejemplo presidium y el plural de presidium, presidia. Entonces dicen, ¿cómo así que presidium y presidia? ¿Eso qué es? O cuando hablamos de las curias. Una curia, cuando hablamos de 2 o más, decimos curie. Entonces se pueden preguntar, pero es la terminología. Y entonces el director espiritual, en su alocucio, debe enfocarse en enseñarles
lo que está en el manual, para que ellos se vayan enamorando, si se puede utilizar el término, de el estudio del manual. Los legionarios adultos, 2, que están en el presidio juvenil o en los presidios juveniles, además de cumplir con su trabajo, que es únicamente estos podrán representar al presidio juvenil en la curia de adultos. Representan a la curia juvenil en la curia de adultos. O en la curia juvenil, si existe la curia juvenil. Ahora, los otros 2 cargos del presidio juvenil serán ocupados, siempre desempeñados por socios juveniles. Lo que significa que en un presidio juvenil hay 4 oficiales, como en cualquier presidio de adultos, pero 2 de esos oficiales son adultos. ¿Y de qué edades son los jóvenes que pueden entrar al? Menores de 18 años, de más o menos desde los 10, 12 años en adelante. Hasta los 18. Hasta los 18 años. Okay. Exactamente. Entre los más o menos 10, 12 años hasta los 18 años. Después de los 18 años ya tienen que pasar a un presidio de adultos o un presidio de jóvenes adultos que también existen en la Legión de María. Nosotros aquí en la parroquia nuestra tenemos un presidio de jóvenes adultos. ¿Y eso de qué edad más o menos? Más o menos desde los 18 a los 25, incluso hasta los 30. Okay. Sí. Muy bien. Decíamos entonces que los otros 2 cargos deben ser ocupados por los socios juveniles. 2 adultos, 2 juveniles. Y se recomienda que el presidente sea un adulto. El presidente del presidio juvenil debe ser un adulto. Ellos también representan a su presidium en la curia juvenil. ¿Quiénes? Los oficiales juveniles representan al presidium en la curia juvenil. Los socios juveniles no serán miembros de la curia de adultos. Un socio juvenil no tiene por qué ir a una curia de adultos. Si no existe la curia de adultos, si no existe la curia juvenil, quienes irían a la curia, a la reunión de curia, serían los 2 oficiales adultos. Los oficiales juveniles no pueden ir a la curia de adultos. Ahora, si el presidium está afiliado a una curia juvenil, entonces en la reunión mensual de curia van los 4 oficiales, los 2 adultos y los 2 juveniles. Muy bien. Pienso que esto es lo que nos habla en términos generales el capítulo 14 del Manual de la Legión de María en el punto 22. Ahora, entremos en materia. El capítulo 36, punto número 1, presidia juveniles. Y nos dice que la única manera de aprender realmente lo que es la legión es entrar a trabajar en ella. No hay otra. No hay otra manera de entrar a conocer la Legión de María. Que el manual, sí, nos podemos estudiar el manual, leer el manual. Siendo empíricos. Siendo empíricos, pero conocer la Legión de María, necesariamente hay que entrar en ella. Y yo le pongo un ejemplo. Usted toma la Biblia y se la puede leer desde el Génesis al Apocalipsis. Se la puede aprender casi de memoria. Pero eso no dice que usted sea una teóloga. Porque para ser teóloga usted tiene que ir a estudiar teología, que es una ciencia, que no se aprende porque yo me lea la Biblia. ¿Verdad? De la misma, es un ejemplo. Y podríamos citar miles de ejemplos en diferentes campos y en diferentes materias. En la Legión de María sucede lo mismo. La única forma, la única manera de aprender realmente lo que es la Legión de María es entrar y trabajar en ella. No hay otra. Por 2 razones. Primero, porque la Legión de María es una escuela de aprendizaje. La Legión de María es una escuela de aprendizaje. Y en segundo lugar, la Legión de María es una fuente formadora de líderes.
La Legión de María forma líderes, no solamente para la Legión de María, líderes para la iglesia, líderes para la comunidad, líderes para la comunidad. Es una formadora de líderes. Y lo mismo que es una escuela de aprendizaje. Se aprenden a ser, no solamente a ser legionarios, sino que se aprende y se tienen las bases para ser un buen cristiano, para ser un buen ciudadano, para ser un buen padre de familia, a ser un buen hijo. En términos generales, como lo dije al principio, un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Cada presidium juvenil tendrá su propia oficialidad. Ya lo hablábamos porque nos habla el capítulo 14 de eso, ¿verdad? El presidente del presidium juvenil siempre será un legionario adulto con experiencia y se recomienda que haya otro adulto en la oficialidad para que pueda reemplazar al presidente cuando éste se ausente. O sea que precisamente no es que tienen que estar los dos presentes. No, sí tienen que estar los dos presentes. Sí. Oh, okay. Generalmente es presidente y vicepresidente. Okay. Generalmente. Pero el presidente tiene que ser un adulto. Pero el otro adulto puede ser el secretario o tesorero. Dependiendo de las necesidades y de las circunstancias que rodeen al presidium, ¿verdad? Ahora, los oficiales adultos del presidio juvenil han de ser, en lo posible, legionarios experimentados. Y para ello vamos a citar 3 razones. La primera es que tengan bien asimilado el reglamento de la legión, que conozcan la Legión de María, que estén formados en la Legión de María, por una razón simple, Maritza, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Correcto. Entonces, si yo no estoy formado como legionario, ¿cómo voy a enseñar? ¿Cómo voy a formar a otro? Es lo mismo que sucede en la vida espiritual. Si yo no soy misericordioso, si no tengo misericordia en mí, yo no puedo dar misericordia. Correcto. Si yo no soy una persona que estoy llena del Espíritu Santo, que me esmero por edificar mi espiritualidad, ¿cómo yo puedo guiar a otros? ¿Cómo puedo yo dar un consejo a un hermano que me lo pida? No puedo porque no tengo. Entonces, necesariamente el legionario adulto tiene que estar bien fundamentado en el reglamento de la legión. Por lo tanto, además de ser un legionario con experiencia, tiene que ser un legionario con formación y que conozca el manual, o las bases del manual. Y como se dice que no se puede amar lo que no se conoce. Exactamente. Exactamente. Ahora, la segunda característica es que los legionarios adultos estén dotados de cualidades requeridas para producir en los jóvenes legionarios los saludables efectos que se propone la legión al fundar para ellos un presidium especial. Tenemos un legionario que conoce el manual, conoce la estructura de la legión, que tiene experiencia, pero de pronto no tiene esas cualidades para trabajar con jóvenes, porque a lo mejor no tiene paciencia. Y con los jóvenes hay que tener paciencia. Lo mismo para los que dirigen los jóvenes, así como tenemos paciencia, debemos tener también carácter. Tenemos que tener carácter, la paciencia y muchas cualidades que nosotros descubriremos en el transcurso de nuestra vida legionaria. Yo conozco personas que les encanta trabajar con jóvenes y que tienen esas cualidades especiales y el carisma que llama y que atrae a los jóvenes, sin dejar de ser una persona de carácter y darle una formación y una estructura a los legionarios jóvenes. Y la tercera característica es que el fin principal de este no consiste tanto en la ejecución de una obra provechosa,
sino en la formación espiritual de los mismos jóvenes, para que se preparen a entrar en las filas ordinarias de la legión. Lo que hablábamos al comienzo, como consecuencia de la pregunta que usted me hacía. Lo importante no consiste en la ejecución de una obra provechosa, que los jóvenes tengan que hacer un trabajo legionario activo y que tengan que ser perseverantes. No, lo más importante para los jóvenes es que tengan una formación espiritual y una estructura dentro de la legión, para que cuando ellos cumplan la mayoría de edad, estén ya preparados, estén formados para ingresar realmente a un presidium adulto. O sea, dicho de otra manera y hablando en términos de la milicia, o en términos militares. El joven que sale de la academia, que se forma como soldado, tiene que estar bien formado, bien estructurado como un militar, porque él ahora entonces sí va a entrar realmente a un batallón en el cual va a librar batallas todos los días. Va a ir al campo de batalla, va a pelear contra el enemigo espiritual, que es más astuto que nosotros. Es mucho más astuto que nosotros, porque él es el rey del engaño y el rey de la mentira. Y tenemos que preparar muy bien a los jóvenes para que no se dejen engañar, para que no caigan ellos en las garras del enemigo espiritual, y para que fruto de su concupiscencia tomen caminos que los alejen de el sendero que el Señor ha preparado para cada uno de ellos, y lleguen entonces a la perdición, como sucede no solamente en los jóvenes, sino en muchos adultos que nos dejamos llevar por la tentación y caemos presa de nuestra propia concupiscencia, y entonces caemos en el pecado, en el error, y nos desviamos. ¿Y cuántos que nosotros no hemos conocido, verdad? Claro. Bueno, si los oficiales juveniles, perdón, si los oficiales del presidio juvenil son también miembros de un presidio de adultos, hablando de los oficiales adultos, la dirección del primero satisface el deber del trabajo activo semanal impuesto por el segundo. Lo que explicábamos. Usted pertenece a un presidium de adultos. De jóvenes. No, usted pertenece al presidium de adultos. Pero como usted tiene las cualidades especiales que se adaptan a que sea formadores de jóvenes, entonces a usted se encarga de la formación de un presidium juvenil. Entonces la hermana Maritza Brizuela, que pertenece al presidium de adultos, no está, que se oiga bien, no está obligada a hacer trabajo legionario en su presidium de adultos. Esa era la pregunta que tenía. No está obligada a hacer trabajo legionario en su presidium de adultos, porque el trabajo de ella, el trabajo suyo, es la formación de los jóvenes en el presidium juvenil en el cual usted está dirigiendo. De tal manera que usted no está exenta, se escuche bien, no está exenta de hacer trabajos en su presidium adulto. No está obligada, pero no está exenta. Porque su obligación principal, y podríamos decir que dependiendo de las circunstancias, su única obligación es su trabajo en el presidium juvenil. Y usted entonces sí está obligada, como oficial, como dirigente, como formadora, como guía de los jóvenes, en hacer trabajo con ellos. Entonces usted va a hacer el trabajo es con ellos, en el presidium juvenil, no en el presidium de adultos. ¿Ok? Muy bien. Pero si únicamente son miembros del presidium juvenil, deben hacer en él una labor solo activa sólida, proporcionada a sus fuerzas de adultos.
este es otro punto importante. Decíamos al comienzo, si lo recuerda bien, que el legionario adulto, pongamos el mismo ejemplo, usted pertenece a un presidium de adultos, pero a usted se encarga, se designa para que dirija y forme a unos jóvenes en un presidium juvenil que el presidium ha formado. Usted puede pertenecer al presidium adulto y dirigir al presidium juvenil. Y su trabajo tiene que ser en el presidium juvenil. Puede hacer trabajo en el presidium de adultos, eso es cierto. Pero existe la posibilidad, si usted lo desea, que como legionaria no pertenezca a un presidium adulto, sino que pertenezca única y exclusivamente al presidium juvenil y se dedique únicamente con todo su esfuerzo como legionaria al trabajo y formación de los jóvenes. No puede hacer más nada. Es más, puede pertenecer únicamente a ese presidio, que estará afiliado a una curia, ya sea una curia de adultos a la cual usted, con el otro legionario, tiene que ir a la reunión mensual y que tiene que rendir un informe periódico. Y si es una curia juvenil a la que está afiliado su presidium, entonces los 4 oficiales, a los 2 adultos y los 2 juveniles, irían mensualmente a la reunión de curia juvenil a rendir su informe. Y bueno, su informe periódico cuando les toque, pero tienen que asistir a la curia juvenil. La alocución. Esto es muy importante. La alocución tendrá en los presidios juveniles doble importancia. Por la dificultad de muchos jóvenes legionarios para comprender por sí solos el manual. También hablábamos un poco de esto al comienzo. Primero, el director espiritual o en su ausencia, el presidente del presidium, por eso tiene que ser legionario adulto, un legionario que conozca el manual, un legionario que tenga experiencia y que tenga formación, recorrido. Y podríamos utilizar, me perdonan, podríamos utilizar una palabra muy castiza, que tenga cancha en la Legión de María. En el argot popular del pueblo se conoce, no, que este es un canchero o es una canchera, porque tiene experiencia, sabe cómo defenderse, sabe cómo moverse. Pues este legionario adulto, el presidente en ausencia del director espiritual, dedicará la alocución únicamente al manual. Únicamente al manual, leyéndolo párrafo a párrafo y explicándolo tan llana y minuciosamente que tenga la certeza que todos sus oyentes lo han comprendido perfectamente. Hay una guía que tiene la Legión de María de recomendación para presidios nuevos. Unas lecturas específicas que no van en orden, pero son muy específicas, que se puede tener. Pero la experiencia a mí me ha enseñado que lo mejor es tomarlo capítulo a capítulo, desde el capítulo 1, Historia y Origen de la Legión de María, que es el capítulo 1, Historia y Origen, pasando por el capítulo 2, que es la finalidad, el capítulo 3, que es la espiritualidad de la Legión de María, y seguimos así, paso a paso, capítulo a capítulo, página a página. De tal manera que en un tiempo prudente, podríamos considerar, no sé cuánto, 2 años de formación, los legionarios juveniles conozcan en gran parte el manual, y no solamente que lo conozcan, sino que el director espiritual o el presidente del presidium deben asegurarse en su alocucio que están dándose a entender lo que están explicando. Mire, nosotros sabemos que los jóvenes son unas esponjas.
todo lo absorben, todo lo saben, aprenden más rápido que nosotros. Correcto. Y es normal, porque sus neuronas todavía están ávidas de conocimiento, ávidas de aprendizaje. A nosotros nos cuesta un poco aprender ya a esta edad que tenemos, mientras que los jóvenes todo lo absorben. Ahora, si a los jóvenes se les explica bien, en una forma clara y diáfana, el manual y lo que significa cada uno de los capítulos del manual, seguramente que ellos en corto tiempo van a saber la Legión de María, la van a conocer. Y si la conocen, volvemos a lo que usted nos dice, se enamoran. Porque nadie se enamora de lo que no conoce. Nadie se enamora de lo que no conoce. Y nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si conocen la Legión de María, se van a enamorar. Entonces, en un futuro, cuando ellos sean formadores, van entonces a experimentar esa satisfacción que da enseñar. Porque es una satisfacción indescriptible cuando se enseña. Sobre todo que se enseñan estas cosas de la iglesia. Y en la Legión de María, cuando se enseña la estructura de la Legión. Es probable que no haya oportunidad de estudiar el manual 2 veces. De ahí que una locución imperfecta sería una oportunidad perdida. Qué importante para quienes de alguna manera tenemos la responsabilidad y tenemos la dirección espiritual de Presidio. Claro. Y es que en los jóvenes, porque la misma juventud, pues es así, me imagino que de repente el hecho de que fluctúen los números, de que a veces están, a veces no están, debe ser grande, pero por eso mismo la formación es tan importante, que sea pronto para que conozcan y lo que decimos, que se enamoren del proyecto. Y los oficiales adultos que son formadores tienen que tener la experiencia suficiente para detectar cuando un joven está desanimado o cuando está distraído, porque se distraen. No es culpa de ellos, es normal. ¿Sabes lo que es una reunión por 1 hora, 1 hora y pico, ahí escuchando hablar cosas que yo no entiendo? Así. Lo más lógico que puede suceder es que ese muchacho le diga a los papás, ¿sabes qué? Yo no voy más para allá. Y es lo más normal que pueda suceder. Claro. Pero si encuentran que hay una persona que es agradable, que les enseña, que también es una persona que inspira respeto, pero que a la vez es agradable. Eso, los jóvenes de alguna manera sienten eso en su interior como para experimentar, como para conocer. Y en ese tratar de experimentar y conocer, entonces al joven se va atrayendo porque se va formando. Y entonces él va conociendo. Y en la medida en que va conociendo, se va entusiasmando más. Y va queriendo entonces conocer y saber más. Claro. Por eso este adulto debe de tener cualidades de empatía. De empatía, exactamente. De empatía con los jóvenes. De empatía con los jóvenes. Nos dice el manual de la Legión de María que si se estudia el manual sistemáticamente según el método recomendado en el apéndice 10, Estudio de la Fe, legionarios especialmente, les recomiendo a aquellos que dirigen a presidios juveniles que se lean el apéndice 10 que está al final del manual, Estudio de la Fe. Y se hará un curso de muchísima utilidad y sin dar la sensación de que se trata de una tarea de colegio. Será de inapreciable valor para estos jóvenes que han de ser luego el refuerzo de la legión de adultos. Dicho de otra manera, si nosotros tenemos la capacidad, la voluntad, pero sobre todo la sagacidad para hacer empatía y dirigir a jóvenes, estamos nosotros ganando
oficiales y legionarios adultos para muchos años, que en un futuro van a ser también formadores de jóvenes. Porque ellos lo aprendieron. Y mire, lo que se aprende con gusto, entonces se llega a amar. Y cuando uno ama lo que aprendió, cuando uno ama lo que hace, entonces es un gusto, es un placer poder enseñarlo. Cuando yo era muy joven, escuchaba a mis mayores que decían, es que tú tienes que amar lo que haces. Tú tienes que amar tu trabajo. En el caso particular mío, cuando yo estaba muy joven, tú tienes que amar tus estudios, tú tienes que amar la escuela. Tú tienes que ir a la escuela no solamente a estudiar, sino a sentirte bien. De hecho, que te haga falta la escuela, no solamente por los amigos o las amiguitas que tienes allí, sino porque te gusta aprender. Cuando uno aprende, pero aprende con gusto, entonces con mucha más facilidad y con mucha más generosidad lo enseña. Porque mire, yo no sé si usted, Maritza, ha vivido esa experiencia, pero yo he tenido la experiencia de enseñar en campos de mi profesión y en este campo de la Legión de María. Y como un diácono yo tengo que formar. De hecho, después de este programa tengo que irme a la parroquia porque tengo una charla con los grupos apostólicos, con uno de los grupos apostólicos, que les voy a hablar de un tema muy particular y que es de mucho cuidado, que es el de la unidad. La unidad en la iglesia, la unidad en el grupo, la unidad dentro de mi comunidad. Vamos a hablarle de eso, porque nosotros de alguna manera somos formadores. Pero cuando se ama lo que se hace, entonces se enseña con gusto. Mire, un presidio juvenil no tendrá probablemente facilidades para hacer trabajos propios de los presidios adultos. Un presidio juvenil no tendrá probablemente la posibilidad de hacer trabajos propios de un presidio adulto. Pero hay que ingeniarse para cada socio joven o para que cada socio joven encuentre un trabajo activo y sólido, proporcionado a sus facultades. Es por ello que el presidente, además de tener todas estas cualidades de las que hablamos anteriormente, debe tener también la capacidad de visualizar cuáles son las aptitudes de cada uno de los legionarios jóvenes para que ellos puedan desarrollar el trabajo adecuado y que les guste. Porque es muy difícil mandar a un joven que decirle, bueno, fulanito, el hermano fulanito con la hermanita fulanita se van a ir el viernes a la hora santa en la parroquia. Usted manda a un muchacho de 10 años, de 12 años, un viernes por la noche a la parroquia a una hora santa, no le va a ir. Y si va a ir de mal gusto. Pero si usted lo forma de otra manera, si usted lo acompaña, miren, vamos a ir a un grupo, vamos a ir a hora santa, porque vamos a encontrarnos con el Señor, y posteriormente en la locución, además de explicarle el manual, le habla un poco de la importancia de encontrarse con el Señor. Muy probablemente va a despertar en ese joven esa chispa que estaba allí oculta y que entonces va a querer experimentar lo que le dijo su presidente. ¿Será cierto lo que nos dijo la hermana Maritza? Oye, vamos a esperar que venga el viernes. La próxima semana tenemos hora santa. Seguramente que más de uno va a alzar la mano porque quiere ir. Porque tiene algo que experimentó. Y que está entusiasmado en comprobar si es cierto. Pero lógicamente que esto es un proceso. Y por ello el presidente debe tener sobre todo la malicia suficiente
para saber detectar y para saber descubrir, en cada uno de los legionarios jóvenes las aptitudes para hacer el trabajo adecuado para él, porque el trabajo tiene que disfrutarse también. Los trabajos del Presidium han de ser variados, del Presidium Juvenil han de ser variados. A mayor variedad de obras, más completa será la formación, ya que cada miembro no puede hacer todos los diversos trabajos. La mejor manera de entrenarse en ellos es que los vea hacer a los demás. Hace un tiempo, podemos hablar de un año a lo mejor, aquí hablamos y tocamos un tema muy someramente sobre un sistema que tiene la Legión de María, que es el sistema maestro-aprendiz, en el cual cuando llega un legionario un legionario nuevo a un presidium, incluso yo soy partidario que desde la primera junta ya se le asigna un trabajo, pero lógicamente que este trabajo va a ser asignado junto con un legionario experimentado, para que el legionario experimentado le vaya enseñando en la práctica cómo es la vida y el trabajo legionario. Ese sistema le ha funcionado muy bien a la Legión de María durante toda su existencia de más de 100 años, 103 exactamente, el próximo mes de septiembre. Pues ese sistema también se usa en los presidios juveniles, sistema maestro-aprendiz, en el cual se va a hacer el trabajo, pero que como es un trabajo variado, podemos hacer hoy una cosa, podemos visitar a los enfermos en el nursing home, podemos acompañar a los adultos a hacer una virgen peregrina, podemos hacer rosarios, podemos repartir medallas milagrosas, podemos servir en la iglesia con los sugieres en la misa a recoger los libros después de la Santa Misa. O sea, son muchos trabajos, pero ese trabajo no podemos mandarlos así, mire, tú vas a hacer esto, fulanito o fulanita van a hacer esto. No, tenemos nosotros que irlo a hacer para que ellos vean, porque viendo aprenden. Y nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo, que es la mejor manera de enseñar, el ejemplo. Entonces, al socio juvenil se le exige la mitad de lo que se le pide al socio adulto. El mínimo de 1 hora de trabajo cada semana. El socio adulto debe hacer mínimo 2 horas de trabajo cada semana, pues el socio juvenil está obligado a hacer 1 hora semanal. Entonces, hay una lista de trabajos que recomienda el manual, pero esto no es una camisa de fuerza. Es una lista que varía y va a depender de qué. Va a depender de las circunstancias del presidio, de las mismas circunstancias que rodean a su comunidad, a la parroquia. O sea, va a depender de muchos factores. Claro. Dentro de esta lista, y pensemos que, digamos, esta lista de trabajos que recomiendan el manual para los presidios juveniles, y podemos dejar hasta aquí y comenzar o continuar la próxima semana con la segunda parte de este tema. Primero, distribuir la medalla milagrosa. En cada junta se entregan a los socios 1 o 2 medallas, o sea, un número fijo, para que ellos las empleen como buenos soldados de María e inflijan al maligno la mayor derrota posible, dándosela a quien no sea católico o a un católico que no practica su religión. Pero además de eso se le puede entregar un folletico. ¿Y cómo saber eso? ¿Cómo saber cómo? Que si no es un católico que está, digamos... No, muy buena pregunta. Exactamente, y disculpe que la pregunta me desorientó un poco, pero sí, es una excelente pregunta. ¿Cómo saber que es un católico? Bueno, cuando se hace, generalmente esto se hace después de la misa, y los muchachos saben, porque van a la misa los domingos, cuáles son las personas que son asiduas y constantes en la misa dominical.
Si hay unas personas que dicen, oh, este no lo he visto yo, este no es de mi parroquia, este no es de mi comunidad, a ese es que deben de acercársele. Okay. Y de entregarle la medalla. Generalmente la medalla va con un folletico que cuenta en una forma muy resumida la historia de la medalla milagrosa y las ventajas que tiene y el milagro que sucedió cuando se mandó a acuñar a la monjita, que se le aparece la Virgen y le manda a acuñar la medalla. Y el simbolismo que tiene la medalla milagrosa, claro, que tiene por un lado a la Inmaculada Concepción con los rayos de luz, la inscripción que tiene alrededor y por detrás, que tiene las 2 estrellas. Que de hecho es un sacramental, ¿verdad? Es un sacramental, exactamente, gracias. Es un sacramental, la medalla milagrosa. Pues se le ayuda a distribuirla. Reclutar socios auxiliares. Cada presidium, adulto o juvenil, tiene dentro de sus tareas, dentro de sus labores, dentro de sus funciones, cada socio reclutar socios auxiliares. Ahora, ¿por qué es importante el socio auxiliar? El socio auxiliar es tan importante como el socio activo. El socio auxiliar es tan legionario como el socio activo. El socio auxiliar, si bien no hace un trabajo activo, si bien no va a la junta, tiene un trabajo que es muy valioso, y es que sostiene a la Legión de María con su oración. Eso hace el socio auxiliar. Volvamos a la figura del ejército. En un batallón hay unos soldados que van a la guerra, pero hay otros que se quedan en la guarnición militar. ¿Y qué se quedan haciendo? Descansando. No, preparando el material de guerra, limpiando bien los fusiles, aceitando las armas, que todo esté bien, que haya municiones suficientes y llevarles esas municiones o enviarles, prepararles las municiones para que sean entregados en el campo de batalla. Eso hace los soldados que se quedan en la guarnición militar. Pues ese es el socio auxiliar. Es más, el manual de la Legión de María compara a los socios activos y a los auxiliares como un avión o como un ave, en el cual el cuerpo del ave o del avión es la Legión de María, donde van los socios activos, y las alas son los socios auxiliares. De un lado están los socios auxiliares regulares y del otro lado están los socios auxiliares adyutores, que son un grado superior o un grado de socio auxiliar. Que aquí los tratamos una vez, pero podíamos tratarlo en futuras ocasiones. Muy bien, y ya se nos va a completar el tema. Entonces, mire, dejémoslo aquí y continuamos la próxima semana con los trabajos que se recomiendan. Muy bien. Y posteriormente terminamos, si Dios nos lo permite, este capítulo sobre los socios, sobre los presidios juveniles. Okay. Muy bien. Entonces, si gusta regalarnos una oración. Claro que sí. Vamos entonces, en primer lugar, a darle gracias al Señor. Gracias abundantes, porque nos ha permitido realizar este programa, que servirá de mucha formación para la Legión de María, especialmente para los presidios que están trabajando con los presidios juveniles y para los socios activos que comienzan a trabajar o están trabajando en la formación de los socios juveniles, de los socios más jóvenes. Le pedimos al Señor igualmente que nos regale su gracia cada día, para que con su gracia nosotros podamos seguir formando jóvenes, y ellos que serán el futuro de la Legión de María, cuando tengan una buena formación, al adquirir una buena formación, con seguridad que van a ser unos buenos legionarios. Pedimos igualmente al Señor que nos mire con ojos de misericordia y de perdón. Y para ello pedimos igualmente, insistimos,
y rogamos la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que siempre nos protege, que nos ampara, que nos guía, y que asidos de su mano, agarrados de su mano, vamos siempre a caminar con ella hacia Jesús. Que así sea. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz y santa noche para todos. Feliz noche. Bueno, nos despedimos acá, pero sin antes recordarles que tienen que darle like, compartirlos con sus amigos, con sus familiares y los esperamos la próxima. Y que se suscriban a los canales. Muy bien. Bueno, hasta luego.